Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de las 12 doctrinas, explorando los fundamentos de la fe. Estamos agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. ¡Qué grande es el amor de Dios! Estamos contentos y es una bendición el poder continuar con nuestra serie. Les damos gracias por suscribirse a nuestro canal de Iglesia Esperanza Viviente, por darle like, por sus comentarios. ¡Qué bendición! Eso nos bendice y queremos ser de bendición para ustedes en esta mañana. Y vamos a entrar de lleno al tema en esta mañana porque estamos ya en el último tema de nuestra serie. ¡Qué glorioso es el Señor! Y vamos a ir ahí a entrar de lleno al tema. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ya en nuestro primer episodio vimos bibliología, en cómo fue estructurada la Biblia, cómo fue formada. En nuestro segundo episodio vimos al Dios Padre, cómo es parte de la Trinidad. Y en el tercer episodio vimos la persona de Cristo, cómo el Señor es 100% hombre y 100% Dios. En nuestro cuarto episodio miramos la obra de Cristo y miramos los roles como rey, sacerdote y profeta. En nuestro quinto episodio miramos el Espíritu Santo y cómo es parte de la Trinidad y está haciendo la obra santificadora en el creyente. En nuestro sexto episodio miramos la humanidad y cómo detrás de toda esta creación hay un gran arquitecto y es Dios. Y en el número 7 miramos el pecado, miramos la parte 1, cómo se originó el pecado a través de la rebelión. Y en el octavo episodio miramos el pecado parte 2 y miramos ahí las consecuencias del pecado. Y en el noveno episodio miramos la salvación, que es el regalo más grande que Dios ha dado al hombre, pero que hay un proceder para ser salvos. Y en nuestro décimo episodio miramos la iglesia, cómo la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y cómo todos los creyentes son parte de él a través de la fe. Cuando aceptan al Señor como su Señor y Salvador, vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Y en el onceavo episodio miramos el cielo y el infierno y miramos ahí que cómo Dios nos está dando la oportunidad de nosotros estar en la presencia de Él por toda una eternidad, pero también Él va a juzgar la maldad y también hay un infierno donde van a pasar las personas que hicieron maldad y no se arrepintieron, no aceptaron a Cristo, donde van a ser ahí atormentadas por toda la eternidad. Y hoy en nuestro octavo episodio en nuestro doceavo episodio vamos a ver los últimos tiempos. Qué maravilloso es el Señor y estamos viviendo los últimos tiempos. Ahorita vamos a ver que miramos guerras, rumores de guerra. Aún ahorita que estamos grabando apenas Israel, Irán tenían una guerra y llegaron a un acuerdo de paz. Pero ahorita vamos a desarrollar lo que Dios tiene en esta mañana y solo vamos a presentar cosas básicas para que usted y yo podamos entender un poco, pero estos temas, estos tópicos son profundos y ya hoy solo vamos a dar la esencia, lo básico. Amén. Y vamos a ir a nuestra primera diapositiva y vamos a ver hoy el tema de los últimos tiempos. Y en nuestro primer punto que vamos a ver, vamos a ver las señales de que el fin está cerca. El segundo punto que vamos a ver es el regreso de Jesús. El tercer punto que vamos a ver es el rapto. El cuarto punto que vamos a ver es la tribulación. Y el quinto punto que vamos a ver es el juicio final. Y nuestro sexto punto vamos a ver el milenio. Y en el séptimo punto vamos a ver el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces vamos a ir a nuestro primer punto que vamos a ver cuáles son las señales de los últimos tiempos. Vamos a ver las señales de los últimos tiempos. Amén. Entonces vamos a entrar ahí a las señales
del fin o de los últimos tiempos. Vamos a ir a Mateo 24:3, donde el Señor, y sí, 3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y en el número 4 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán, dice, a muchos. Imagínense, pero dice, engañarán a muchos. Entonces, pero aquí empieza todo con una pregunta. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces vamos a ver hoy las señales de los últimos tiempos, pero empiezan con una pregunta. Y lo primero que dice el Señor, que vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces, una de las señales del fin de los últimos tiempos es el engaño. Y aquí la palabra engaño que se usa es del griego planao, es la G4106, que dice hacer que alguien vague propiamente lejos de la seguridad, la verdad, la virtud. Dice extraviarse, engañar, errar, seducir, vagar, estar fuera del camino. Entonces, imagínense, el propósito del engaño es sacarnos fuera del camino. Mientras que usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos introdujo en su camino y Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces, una de las señales del fin es el engaño. Y juntamente con esto, vamos a ver que hay dentro del engaño. La Biblia nos habla de que va a haber falsos maestros, y en 2 Pedro 2:1-3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad, dice, será blasfemado, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Entonces, mire, es el engaño, pero el engaño va a traer falsos maestros. Y el otro punto es de que va a haber falsas doctrinas. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe por seguir las inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Mire lo que va a traer el engaño. Entonces ya vimos falsos maestros, falsas doctrinas, pero también falsos profetas. Vamos a verlo en Mateo 7:15-16. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recoges uvas de los espinos o higos de los cardos? Imagínense. Entonces, otra de las cosas que va a traer la señal de los últimos, que es el engaño, es falsos profetas. Entonces ya vimos falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas. Y aún el Señor dice en Mateo 22:23, dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces imagínense, esa es una de las señales de los últimos tiempos, el engaño. Va a haber falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas. Entonces no podemos maravillarnos por los milagros. No podemos, sino necesitamos estar en la voluntad del Señor. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, que es Mateo 24:6. Y ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Pero dice que habrá guerras y rumores de guerra. Y en el 7 dice, se levantarán nación contra nación
y reino contra reino. Habrá, dice, hambres, terremotos, dice, por todas partes. Y en el 8 dice, todo esto será apenas el comienzo, dice, de los dolores. Pero otra de las señales del fin del mundo, y que lo hemos estado viendo a través de estos 3 años, imagínense, dice que va a haber guerra y rumores de guerra. Ahorita vemos la guerra que tiene Ucrania con Rusia por anexar territorio. Vemos a China preparándose, queriendo invadir Taiwán también para tomar esa parte que según ellos dicen de ellos. Vemos a Estados Unidos queriendo pelear Groenlandia. Vemos a Israel en esa guerra con Hamas, con todos los grupos que tiene esa guerra también ahora con Irán. Pero imagínense, son las señales de los últimos tiempos, guerras y rumores de guerras. Pero dice ahí también que va a haber guerras y rumores de guerra, y dice, pero hay un punto que dice ahí, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y es lo que estamos viendo ahorita en estos últimos tiempos, nación contra nación, reino contra reino, pero la palabra que se usa ahí en el griego cuando dice se levantará nación contra nación y reino contra reino, es etnos, o sea, etnias. Se levantarán etnias contra etnias. Y vemos que ahorita hay un movimiento se podría decir, de racismo. Se refiere a la creencia en la superioridad de un grupo étnico sobre otro, lo que lleva a la discriminación, la exclusión, la persecución. Se manifiesta en diversas formas, como el rechazo por motivos de origen racial o étnico, color de piel, idioma, lugar de nacimiento. Pero vemos eso que ahorita se está dando. Etnos contra etnos, naciones contra naciones, reinos contra reinos. Y dice, habrá aún hambre, imagínense, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será, dice, apenas el comienzo de los dolores. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo en Mateo 24:9. Entonces los entregarán ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Pero dice, los van a perseguir. Y en el siguiente versículo, dice, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Pero, ahí en el número 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán, dice, y se odiarán. Pero dice, muchos se apartarán de la fe. Y dice, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y en el 11, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Dice, engañarán a muchos, no a pocos, a muchos. Y en el 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos, dice, el amor de muchos otra vez, se enfriará. Entonces, imagínense. Entonces, esa es otra de las señales del fin del mundo. Entonces va a haber, dice, entonces los entregarán para que los maten. O sea, va a haber persecución. Otra de las señales del fin del mundo, dice, que va a haber persecución y los van a matar. Imagínense. Y dice, y los odiarán las naciones por causa de mi nombre. Imagínense, va a haber persecución, va a haber odio, dice, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, ese odio, lo que llaman ahora cristianofobia. O sea, imagínense, va a haber odio a los cristianos y aquí está escrito. Entonces ya miramos persecución, ya miramos odio y aún dice que en aquel tiempo se apartarán muchos de la fe. Mire, persecución, odio y aún la apostasía. Muchos se apartarán de la fe, muchos dejarán al Señor y uno de los otros, dice, se traicionarán y se odiarán. Imagínense, la traición es la falta de fidelidad hacia el Señor y también hacia nuestro prójimo. Entonces va a haber falta de fidelidad y falta de amor, que es el odio. El odio es la falta de amor. Entonces imagínense, ya vimos persecución, odio, apostasía y falta de amor, imagínense. Y dice, y surgirán, dice, un gran número de falsos profetas que engañarán, dice, a muchos. Entonces, va a haber engaño, va a haber falsedad, pero dice,
lo triste de la situación, que dice que muchos serán engañados. Y aún dice, aún los escogidos van a ser engañados. Dice la Biblia, entonces habrá maldad. Dice, tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces, va a haber un enfriamiento espiritual. Es una de las señales de los últimos tiempos también. Entonces, ya para hacer un resumen, las señales de los últimos tiempos: va a haber persecución, va a haber odio, va a haber apostasía, va a haber falta de amor, va a haber engaño y va a haber un enfriamiento espiritual, porque dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces, imagínense, la multiplicación de la maldad. La multiplicación de la maldad es lo que provoca el enfriamiento espiritual, y el enfriamiento es la falta de amor hacia el Señor. La Biblia dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces eso es el enfriamiento. Y aún vamos ahí, el origen de la persecución. Mire, el origen de la persecución es el odio, la cristianofobia que dicen, la apostasía, la traición, la falsedad, el engaño del enfriamiento espiritual. Todas estas cosas, mire, la persecución, el odio, la apostasía, la traición, la falsedad, el engaño y el enfriamiento espiritual hay un origen, es la falta de amor a Dios. Y por eso nosotros necesitamos estar con un amor ardiendo, y el fuego del amor por el Señor elimina toda la maldad. Cuando usted y yo ardemos en amor por el Señor, avivamos el fuego que hay dentro de nosotros. Entonces eso, la maldad ya no haya cabida en nuestro corazón. La falta de amor al Señor hace que se multiplique la maldad. La falta de amor, llévese esto su corazón, la falta de amor hace que se multiplique la maldad. Por eso dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Y esa es otra de las señales de los últimos tiempos. Pero el Señor nos deja en su palabra algo aquí que dice, vamos a, antes de pasar, ahí en Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero, imagínense, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. Necesitamos permanecer en el camino del Señor. Necesitamos perseverar en las cosas del Señor. Necesitamos mantenernos firmes en las cosas del Señor, porque eso nos va a estar llevando a la salvación y a la vida eterna. Necesitamos perseverar hasta el fin. Y aún dice ahí que se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, dice ahí. Amén. Entonces, vamos a ver en nuestro segundo punto, que es el regreso de Jesús. Entonces, ya miramos las señales de los últimos tiempos, y ahora vamos a ver el regreso de Jesús, porque la Biblia nos habla que el Señor va a retornar. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro versículo de Hechos de los Apóstoles 1:11, donde dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Pero dice, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, imagínense, ahí estos seres le estaban diciendo a los hombres, vendrá otra vez la promesa de que el Señor va a regresar. Dice, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Así como se fue, así va a regresar el Señor. Qué glorioso. Y vamos a ir ahí a Primera de Tesalonicenses, porque ahí también nos habla de la venida del Señor, del rapto. Imagínense, de esa promesa que nos ha dado, que el Señor va a regresar por su iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá, dice, del cielo, con voz
voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Imagínense, entonces ahí nos habla del regreso del Señor, que el Señor, la promesa que miramos ahí en Hechos, que el Señor va a regresar. Y aquí en Tesalonicenses nos habla de la venida del Señor cuando viene por su iglesia, cuando hace el rapto, la venida secreta. Y en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con sus ángeles se sentará en su trono, dice, glorioso. Pero imagínense, ahí en Primera de Tesalonicenses, imagínense, nos habla dice, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y ahí la palabra para arrebatados es harpazo, que viene del G726, que quiere decir apoderarse, atrapar, arrancar, tirar y tomar por la fuerza. Entonces, el Señor nos va a tomar y nos va a llevar a vivir con Él por la presencia, por toda una eternidad. Y en Mateo 25, ahí que estamos viendo también, Mateo 25:31, dice ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos, dice, con todos, sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Y aquí nos habla, de la segunda venida, cuando venga el Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Y entonces está ahí la promesa que el Señor va a regresar. Ya lo miramos aquí en Tesalonicenses, la venida secreta. Y en Mateo 25:31, la venida del Señor, la segunda venida, la venida pública. Y ahí es donde el Señor dice que va a separar las ovejas de las cabras, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver nuestro tercer punto que habla la Biblia, y es el rapto. Imagínense, el rapto, cuando el Señor, lo que decíamos ahorita, que dice aquí, arpazo del Señor mismo viene en el aire, y los muertos en Cristo, dice, los que estemos vivos, dice, seremos transformados, y seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. El encuentro del rapto de los que son transformados, de los que son la iglesia, es en las nubes, en el aire. Ahí, y somos tomados, somos arrebatados. Amén. Y por eso vamos a ir a nuestro versículo ahí. Primera Tesalonicenses, ya lo hemos leído, 4:17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, dice, para siempre. Imagínense, pero seremos arrebatados, seremos tomados para encontrarnos con el Señor. Y en Primera de Corintios, mire lo que dice. Primera de Corintios 15:51. Fíjese bien en el misterio que les voy a revelar. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos, dice, transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán, con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¡Qué glorioso es el Evangelio! ¡Qué maravilloso! Entonces los muertos, dice, seremos transformados. Pero aquí, imagínense, dice, seremos transformados. Los muertos, dice, pero los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Imagínense, este cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Lo perecedero en imperecedero, y nosotros, dice, y los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Esto significa que algunos cristianos vivirán para presenciar el regreso de Cristo y ser transformados, dice, instantáneamente, mientras que otros morirán y resucitarán con cuerpos glorificados e incorruptibles. La transformación implica un cambio de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no esté sujeto a la muerte ni a la decadencia. Qué glorioso va a ser ese día. Y aún imagínense, porque estamos viendo lo del rapto, vamos a verlo ahí en Juan 14:2. Dice, en el hogar de mi padre
hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y en Juan 14:3 dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo, y así ustedes estarán, dice, donde yo esté. Pero imagínense, qué glorioso. El Señor dice, si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Entonces, aquí vemos la promesa que el Señor va a regresar, porque estamos viendo el rato, para llevarlos, dice, conmigo, y ustedes estarán donde yo esté. Entonces, el Señor regresa por su iglesia, el Señor los arrebata, y eso es lo glorioso, porque vamos a estar con Él en su presencia por toda una eternidad. Qué maravilloso es el Evangelio. Y luego vamos a ir a Mateo 24:38. Porque en los días antes del diluvio, dice, comían y bebían, y se casaban, daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. En el 39, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio, y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Pero dice, así será en la venida del Hijo del Hombre. Imagínense. Entonces en los días, miren lo que usa el Señor para enseñarnos. Estos versículos enfatizan la sorpresa, tome atención, la sorpresa y la falta de preparación de la gente, dice, ante el juicio divino, similar a la venida del Hijo del Hombre. En resumen, la idea que la venida de Cristo es inminente. Me gusta esta palabra, inminente. Significa que los cristianos deben vivir en constante estado de preparación. Esa es la venida inminente, en constante estado de preparación, esperando su regreso en cualquier momento. O sea, esa es la venida de Cristo inminente, en cualquier momento, sin saber la fecha exacta. Pero entonces necesitamos estar preparándonos día a día. Necesitamos tener en nuestra mente que la venida del Señor es inminente en cualquier momento. No sabemos lo que, pero la iglesia debe estar preparándose, la novia debe estar preparándose para su amado. Es lo que tenemos que hacer, porque aquí a estos los agarró por sorpresa cuando el Señor ya había marcado lo del diluvio. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente versículo, a Mateo 24:40, porque estamos hablando del rapto. Y dice aquí en Mateo 24:40, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Y en el 41, dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. En el 42, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero dice, manténganse despiertos porque no sabrán cuando venga su Señor. Mire, entonces aquí nos habla también del rapto. Dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo, una será llevada y la otra dejada. Pero nos habla de dos grupos, de uno que se queda y el otro que se va. Entonces imagínense. Entonces aquí la separación, algunos interpretan la separación como el rapto, donde los creyentes son llevados al cielo, mientras que otros dejados para enfrentar la gran tribulación. Imagínense, el que es llevado al cielo y los otros se quedan para enfrentar la gran tribulación. Y la vigilancia, la enseñanza principal, porque dice ahí, por lo tanto, manténganse despiertos, o sea, de estar atentos, de ser vigilantes, de ser diligentes. Dice, la enseñanza principal es la necesidad de estar vigilantes, preparados espiritualmente, listos para la salvación, listos para las promesas del Señor. Y la sorpresa, la venida de Cristo será inesperada para muchos, por lo que la preparación constante es esencial. Necesitamos amar al Señor con toda nuestra mente, necesitamos prepararnos, necesitamos apartarnos para el Señor, porque la venida de Cristo está cerca. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir a ver nuestro
Otro punto que vamos a ver, ya vimos el rapto, pero ahora vamos a ver la tribulación, que unos dividen los primeros 3 años y medio en tribulación, los otros 3 años y medio en la gran tribulación. Entonces es un periodo de 7 años, que a muchos teólogos a este periodo de 7 años le llaman la semana 70 de Daniel, y que lo vamos a ver ahorita. Vamos a ir ahí. Entonces vamos a ver la tribulación, ese periodo de 7 años donde la ira de Dios se derrama contra el mal. Y en Daniel 12:1, vamos a ir ahí, Daniel 12:1, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, dice, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado, dice, en el libro. Pero dice, habrá un periodo de angustia como nadie jamás lo ha visto. Imagínense, entonces, este es el periodo que nos habla la Biblia, el periodo de angustia. Dice, como jamás nadie lo ha visto desde que las naciones existen. Jamás se ha visto, dice, pero serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Entonces va a haber ese periodo de tribulación de 7 años, donde la iglesia es llevada antes. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, y vamos ahí, el 2, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Y el 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor, dice, por naturaleza. Pero imagínense, aquí dice, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonia, donde les dice, porque ellos creían que ya se habían perdido la segunda venida del Señor. Entonces, el apóstol Pablo los está previniendo, dice, no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritamente supuestos, que ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque una de las señales de los últimos tiempos es el engaño, y va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas. Pero dice Pablo, no se dejen engañar. Primero tiene que llegar la rebelión contra mí, manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Y ahí vamos a hacer un pequeño resumen, porque estamos hablando de la tribulación, de ese periodo de 7 años donde Dios va a derramar su ira sobre la maldad. Pero si usted quiere en casa leer un poco más, los capítulos de Apocalipsis 8, el capítulo 8 hasta el 16, ahí nos marca todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Ahí nos habla de los 7 sellos, nos habla de las 7 trompetas, de las 7 copas, y cómo va a haber, imagínense todo el juicio que va a haber, toda la ira de Dios derramándose. Va a haber, dice, granizo, va a haber un caos cósmico, va a haber pestilencia, va a haber plagas, va a haber llagas, va a haber terremotos, va a haber incendios. Y ahí vemos a los 2 testigos, cómo son muertos, son resucitados, la bestia, la marca, el 666, el anticristo. Imagínense, pero hay algo que dice aquí en Mateo 24:22. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Dice, pero por causa de los elegidos, dice, se acortarán. Entonces los días van a ser acortados por causa, dice, de los elegidos. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente punto que vamos a ver hoy, que es el número 5, que es la sentencia definitiva, o lo que llamamos el juicio final. Lo vamos a ver aquí. Entonces este es nuestro siguiente punto, el juicio final. Y vamos a ir ahí a la Biblia,
a ver en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y dice el 32, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separará el pastor las ovejas de las cabras. Pero dice, él separará a unos a otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y en el 33, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras, dice, a su izquierda. Pero aquí nos habla de la segunda venida del Señor. Entonces ya la iglesia fue raptada, pasaron los 7 años, al final ahí regresa el Señor, pero dice que Él se sentará en su trono glorioso. Imagínese el Señor sentado aquí en la tierra en su trono glorioso y dice, y todas las naciones se reunirán delante de Él. Y Él dice que va a hacer la separación. Imagínense Él sentado en su trono y todas las naciones enfrente de Él. Y Él va a hacer la separación, dice, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Las ovejas las va a poner a la derecha, que son los benditos del Padre, y las cabras a la izquierda, que son los malditos. Imagínense, las ovejas, los hijos del reino, y las cabras, los hijos del reino. Entonces, Él va a hacer la separación, el juicio final va a estar delante de Él en su segunda venida. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. En Mateo 25:41, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo, dice, y sus ángeles. Pero dice, apártense de mí, malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces imagínense, el Señor sentado en su trono, va a estar las naciones enfrente de Él, va a separar a la derecha a las ovejas, a los benditos del Padre, que van a la vida eterna. Y a su izquierda van a estar ahí, dice, los malditos, al fuego eterno, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. En un principio, el fuego eterno no fue preparado para el hombre, pero ahora ahí se va a enjuiciar toda la maldad del hombre también. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, a Mateo 25:46, y dice ahí, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire, 2 lugares. Entonces, miramos aquí en la segunda venida del Señor, está sentado en su trono, todas las naciones, hace la separación, pero dice, aquellos irán al castigo eterno. Entonces las cabras, los malditos, van a ir al castigo eterno. Y los justos, que son las ovejas, los benditos del Padre que están a la derecha, irán a la vida eterna. Qué glorioso es el Evangelio. Y en 2 de Tesalonicenses 1:8, para castigar, dice, a los que no reconocen a Dios. Dice, para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y en el 9, ellos sufrirán, dice, el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Pero imagínense, el Señor viene a castigar, dice, los que no reconocen a Dios, los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, dice, ellos sufrirán, dice, el castigo. Pero imagínense, una destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Usted y yo queremos ser bendecidos, queremos estar en la presencia del Señor, a un lado de la majestad de su poder. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a Hebreos 9:27, porque estamos hablando del juicio final. El juicio final. Y dice Hebreos 9:27, y así como está establecido, dice que los seres humanos mueran una sola vez y después, dice, venga el juicio. Entonces, y ahí en Juan 5:28 dice, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser
juzgados. Imagínense. Entonces, está establecido que el hombre muera una sola y después el juicio. Entonces, necesitamos tener eso en nuestra conciencia bien. Pero aquí hay un punto en Juan 5:28 que dice: no se asombren porque viene la hora en que todos los que están en su oirán la voz del Señor y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien, dice, resucitarán para vida eterna. Entonces, mire, los que han hecho bien van a resucitar para vida eterna. Pero los que han practicado el mal resucitarán, dice, para ser juzgados. Imagínense, unos resucitados para vida eterna por haber hecho el bien y otros por haber practicado el mal son resucitados, pero dice, para ser enjuiciados. Entonces, imagínense, por eso la Biblia en Hebreos 10:31 dice, entre signos de exclamación, terribles cosas es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, imagínense, es terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Imagínense, yo y usted no queremos enfrentar a un Dios sin un Salvador. Imagínense estar delante del Señor sin un Salvador, sin un Redentor, sin estar cubiertos por la justicia de Cristo. Imagínense que Él nos compró con su sangre preciosa. No queremos eso, porque dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Necesitamos presentarnos delante de Dios, que tuvimos un Salvador, que tuvimos un Redentor, que Él nos justificó, que Él nos santificó, que Él nos cubrió con su justicia, y ahora el Padre nos mira a través de Cristo. ¡Qué glorioso es el Evangelio y maravilloso! Y vamos a ver otro el sexto punto, que es el milenio. Y cuando hablamos del milenio, que es nuestro sexto punto, es el reino que Cristo establece por 1000 años, dice, al final. ¿Ven? Entonces, por 1000 años al final, pero vamos a leer ahorita algunos versículos y vamos a ver algunas diferentes perspectivas, como hay como 3 grupos que miran diferente el milenio. Ahorita lo vamos a analizar. Amén. Y vamos a ir a Apocalipsis 24. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo, dice, 1000 años. Pero aquí es donde, por eso hablamos del milenio. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo, dice, 1000 años. Y en Apocalipsis 25 dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000, dice, los 1000 años. Y lo dice en el 6, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán, dice, con Él 1000 años. Pero dice, dichosos los santos, los que tienen, dice, parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, dice, por 1000 años. Aleluya, gloria a Dios. Nos habla del retorno del Señor, donde viene a establecer su reino, se sienta en su trono y viene con sus santos y viene a reinar por 1000 años. Y vamos a ver antes de ahorita a ver nuestro séptimo punto, y ahorita después vamos a ver las diferentes perspectivas en cuanto al milenio. Vamos a ver nuestro séptimo punto, que es que va a haber un cielo nuevo y nueva tierra. Imagínense, cielo nuevo y nueva tierra. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Apocalipsis 21:1 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra, habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y en el 2, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Mire qué glorioso. Y en el 21:3 dice, oí una potente voz que provenía
del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Qué maravilloso. Y ahí en el siguiente versículo dice, Apocalipsis 21:4, Él les enjugará, dice, toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y en el 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas, dice, de confianza. Pero antes de continuar, imagínense, cielo nuevo, tierra nueva, ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Imagínense, no más lágrimas, no más dolor, no más llanto, no más lamento, porque vamos a estar en la presencia del Señor y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva porque vamos a ver cuándo es la pregunta, ¿cuándo sucederá el rapto frente a la tribulación? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo va a suceder el rapto frente a la tribulación? Y ahorita vamos a poner 3 perspectivas de 3 grupos, cómo miran el rapto. ¿Cuándo va a ser el rapto frente a la tribulación? Entonces, pero antes de eso dicen Mateo 24:36, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Imagínense, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces vamos ahí. ¿Cuándo va a suceder el rapto frente a la tribulación, a esos 7 años? ¿En qué periodo surge? ¿Da? Vamos a ver, le estaba diciendo que vamos a ver 3 perspectivas diferentes de 3 grupos, cómo miran cuándo va a ser el rapto. Pues el evento, ¿da? Porque la hora y el día no lo sabemos, pero podemos marcar cronológicamente los eventos, más o menos según en base a la Biblia, cómo van a ser cada evento. Entonces vamos a ver el primer grupo, dice los pretribulación. Jesús regresa antes de que comience la tribulación de 7 años. Y yo verdaderamente es lo que más apoya la Biblia, la pretribulación, que Jesús regresa antes de que comience los 7 años de tribulación. Entonces, antes de que empiece la tribulación, ese periodo de 7 años, Jesús viene por su iglesia. Por eso, aún en inglés dice el Passover, pasar por encima. O sea, la iglesia pasa por encima de esos 7 años. Entonces, los de la pretribulación creen que Jesús regresa antes de que comience ese periodo de 7 años. Y vamos a ir al siguiente punto. El otro grupo es los mi tribulación, que Jesús regresa al cabo de 3 años y medio de la tribulación de 7 años. Imagínense, los mi tribulación creen que Jesús regresa a la mitad. A la mitad. Cuando pasan 3 años, en ese periodo de 7 años, los mi tribulación creen que el rapto es a la mitad de la tribulación. 3 años y medio ahí regresa. Pero es otra de las perspectivas, ¿verdad? En cuanto al rapto. Y vamos a ver la tercera perspectiva, post-tribulación. Imagínense, Jesús regresa al final de la tribulación de los 7 años. Imagínense, los post-tribulación creen que la iglesia va a pasar todo este periodo de 7 años. Imagínense, y que Jesús al final de estos 7 años, Jesús viene por su iglesia y hace el rapto. Es otra de las perspectivas. Y vamos a ir a ver en cuanto al milenio también, porque miramos el milenio. El milenio en cuanto al regreso de Jesús. Hay 3 grupos también aquí. El premilenialismo. Y estos creen que primero es el rapto. Luego pasa el periodo de 7 años
de tribulación. Y luego Jesús, al final de los 7 años, regresa en su segunda venida y establece su trono. Y después viene el milenio y después el juicio final. Y el otro grupo es el amilenialismo. No hay un reinado literal de 1000 años. Entonces la era de la iglesia, o sea, el periodo que está viviendo la iglesia ahorita es el milenio. Y se acaba esto, viene la segunda venida y después el juicio final. Esos son los amilenialistas. Y el otro grupo es el postmilenialismo. Está la era de la iglesia, el evangelio se difunde, la sociedad cambia, se transforma, y luego viene el milenio, y luego la segunda venida del Señor. Pero vamos a ver, ¿verdad?, en lo que estamos de acuerdo, porque de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, para nosotros, primero, nos enfocamos más en lo que es estos dos posturas, ¿verdad?, el premilenialismo y el rapto pretribulacional, que es lo que nos enseña más la Biblia, ¿verdad? Estamos de acuerdo, es en lo que estamos de acuerdo, en el premilenialismo, que se ajusta mejor a la interpretación literal de Apocalipsis 21:7. Exige el reinado, dice, literal y físico de Cristo en el trono de David. Entonces, el premilenialista, entonces miramos que Cristo regresa y reina por 1000 años aquí. Al final de ese periodo de 7 años regresa el Cristo y reina por 1000 años literales. Y el segundo punto es el rapto pretribulacional, que nosotros es lo que creemos que el rapto, lo habla ahí en Primera Tesalonicenses. Ahí tenemos ahí le enseño las citas bíblicas para que usted lo estudie en casa. El rapto pretribulacional, que es que antes del periodo de los 7 años, aquí es el rapto antes, y la iglesia pasa por encima de esos 7 años, y después viene la segunda venida al final de los 7 años, la segunda venida del Señor, y luego viene el milenio. Es lo que más se acerca en la Biblia, pero quisimos poner las diferentes perspectivas para que usted y yo aprendamos. Pero la que más se acerca en la palabra de Dios son estas: el premilenialismo, que exige el reinado literal y físico de Cristo en el trono de David, y el rapto pretribulacional, que es antes de que empiece la tribulación, la iglesia se va. No vive ese periodo de gran tribulación donde va a haber dolor, donde la ira de Dios viene sobre toda la maldad. Y por eso, lo que quiero que nos llevemos en su corazón, Mateo 25:13. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Ven? Entonces, nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que Dios nos manda es que estemos despiertos, que estemos preparados, porque la venida del Señor es inminente, en cualquier momento. Entonces nosotros necesitamos estarnos preparando, porque a la novia se preparó para su amado. Entonces necesitamos santificarnos, necesitamos buscar al Señor, necesitamos consagrarnos, porque la venida del Señor es inminente en cualquier momento, para que no nos caiga por sorpresa. Amén. Y vamos a ir ahí a nuestra página de Rua Disciples. Si usted necesita alguna, ahí hay diferentes herramientas en español y en inglés. El propósito es que nosotros queremos ser de bendición. Y vamos antes que nada, esto ha sido todo por hoy. Esperemos ser de bendición para usted y que usted pueda dar de gracia lo que de gracia ha recibido, y que usted indague. Es el propósito de que usted busque, de que usted indague en las cosas del Señor, y que usted pueda compartir a las personas. Y damos gracias al Señor por permitirnos finalizar esta serie. Le damos gracias al Señor. Gracias, bendito Dios, por permitirnos terminar esta serie y por ser de bendición a todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Le damos las gracias, y que usted y yo perseveremos hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, dice la Biblia, será salvo. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Y recuerda,
En Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.